con respecto a nuestro examen final, ¿cierto? Si no me equivoco, tengo que entregar notas el 12, puede ser el 9 o el 10, como máximo el 11, que cae un sábado. Puede ser el 10 o un viernes, depende de ustedes, ¿no? Pero ya vayan estudiando con anticipación. Siempre es bueno que ustedes, digamos, siempre den, no es necesario que lean parte por parte. Yo, por lo menos algo que me ha funcionado a mí siempre cuando he sido estudiante, es darle una repasada así general. O sea, por más que por ahí te queden, digamos, ciertos vacíos o ciertos huecos que no entiendes, cada vez que vas repasando otra vez, se van completando, ¿no? Pero digamos, esa manera de de hacer esa lectura, de ir practicando, digamos, de manera general, no lo hagan en un plazo corto de tiempo, o sea, digamos, no lo hagan en una sola semana, en pocos días, ¿no? Háganlo de cada ciertos días, pero digamos, en la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, yo creo que es mejor estudiar, digamos, no sé, 30 horas en un mes, o sea, digamos, distribuir esas 30 horas, digamos, durante todo el mes, o sea, esparcido de manera, digamos, normal o equitativa durante todo el mes, puede ser dejando de 3 días o dejando 4 días, que estudiar las 30 horas en la última semana. Porque recuerden que nuestro cerebro tiende a aprender más o a recordar más mientras más tiempo, bueno, cuando me refiero a más tiempo, me refiero a digamos, a un estado de tiempo, digamos, en cantidad de días que has estudiado, ¿no? O sea, si, bueno, supongamos que aprendiste una cosa la semana pasada, hace 3 semanas, después a la siguiente semana lo volviste a recordar, después a la otra semana lo volviste a recordar y esta semana lo vuelves a recordar, ese aprendizaje tiende a solidificarse, ¿no? Es mucho mejor aprender una cosa, digamos, durante 4 semanas que aprenderlo en un solo día. Digamos, si es que ya no lo vuelves a repetir, ¿no? Porque obviamente si lo aprendes en un solo día y lo vuelves a repetir, se solidifica mucho más todavía, ¿no? Ok, o sea, estudien con anticipación, no estudien a última hora, chicos. Ok, porque está comprobado que estudiar a última hora, por más que entiendas el tema perfectamente, justamente a la última hora, sacas buena nota en tu examen, pero después de un tiempo ya no te acuerdas. ¿Ok? Y eso pasa mucho. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, dices, bueno, yo soy inteligente, no necesito estudiar más, solamente voy a estudiar 2 o 3 días antes del examen. Ok, estudia, saca buena nota, pero después de un tiempo no te acuerdas. Eso es lo que pasa. Bueno, al menos que seas diferenciado, ¿no? Ok, ok. O a menos que tenga memoria fotográfica. Yo tenía un amigo que tenía memoria fotográfica. Ese se acordaba con todo punto y coma. Solamente leía una vez y ya. Ok. Pero sirve para los exámenes nomás. Ese tipo de memoria fotográfica. Claro, si, obviamente si lo potencias y estudias más, digamos, como una persona normal, obviamente te vuelves un genio. Ok. Entonces, como estábamos diciendo, ¿no? Teníamos máquinas finitas, ¿cómo se llama? Una máquina finita de estados. Vimos las con salida, ahora vamos a ver las sin salida. Sin salida significa que no existe esa función G que a cada estado y cada entrada o cada símbolo en ese estado me devolvía una salida, ¿cierto? Un elemento, un símbolo del alfabeto de salida. A ese tipo de estado, perdón, a ese tipo de máquina se le llama autómatas finitos. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es un autómata finito? Profesor, es una máquina sin salida, una máquina de estado sin salida. Pero seamos formales, ¿qué es una máquina de estado finito? Bueno, una máquina de estado finito, ¿cierto? Funciona de manera parecida a las máquinas que vimos anteriormente. Bueno, igual, ¿cierto? Tenemos acá, vamos a tener, eh, como les dije al inicio de la clase, ¿no? Un autómata sirve como identificador de lenguajes. ¿Cómo funciona eso? Bueno, acá a priori tengo mi autómata con todas sus configuraciones, ¿cierto? Ok, simbolizado por este cubo que he colocado acá, ¿no?
Tengo una cadena de entrada, supongamos que mi cadena de entrada es beta, esa cadena puede tener, digamos, n símbolos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer mi autómata? Mi autómata va a tener no solamente un tipo, no solamente va a tener una cantidad de estados, sino que también además va a tener unos estados finales, ¿cierto? Unos estados finales, las cuales nosotros al momento de hacer el diagrama lo denotaremos con un círculo doble, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver, si no entienden no se preocupen. Entonces, cuando al momento de leer o de hacer lectura a esa cadena, yo caigo en un nodo cuya notación es círculo doble, significa que ese nodo o ese estado que representa ese nodo es un estado de salida, entonces significa que la cadena, ¿cierto? La cadena es aceptada, ¿cierto? Y si nunca termina en un estado de salida, significa que esa cadena no es aceptada, ¿cierto? Esa cadena no es aceptada por el autómata, ¿cierto? Por el autómata. Ok, veamos. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es un autómata finito? Bueno, antes de empezar con la definición de autómata finito, vamos, o ya declaramos que existen dos tipos de estado de autómatas finitos. Los deterministas y los no deterministas, ¿cierto? Los deterministas nosotros lo vamos a anotar por AFD y los no deterministas por AFN. Profesor, ¿pero qué es algo determinista? ¿O qué es un autómata no determinista? Veamos la definición. Bueno, antes de hacer la definición podemos dar una definición así un poco informal. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Determinista. Significa que, ¿cierto? Su estado queda totalmente determinado. Su estado depende del anterior, ¿cierto? El anterior da el estado exacto para el siguiente paso. Y el no determinista, a pesar que yo me encuentre en un estado, mi máquina no me da, no me da de manera exacta a qué estado debo saltar, sino que me da una serie de estados al cual yo puedo saltar. O sea, ahí estás, digamos, lidando con qué? Lidando con la probabilidad. O sea, porque yo, así en palabras sencillas, determinismo es, yo estoy en un nodo, o sea, en un estado, y mi máquina me dice, mira, estás en este estado, te entra un símbolo, tienes que saltar al estado S2, digamos. Y solamente S2 con esa entrada. No necesitas ir a otro lado. Ok. Y el no determinista es, ok, tú estás en el estado S1. Ok. Pero del S1 te entra un símbolo. Ok. Con ese símbolo yo puedo tener, o podría saltar al S1, perdón, al mismo S1, al mismo S2, o al mismo S3, a otro S4, ¿cierto? Podría saltar a cualquiera de ellos, a los cualquiera de las que mi máquina me diga, ¿cierto? Entonces, un autómata finito determinista me deja completamente configurado a cuál nodo yo debo saltar cuando recibo un símbolo, y el no determinista me da diversos nodos o diferentes estados al cual yo puedo saltar recibiendo un elemento de la entrada, ¿cierto? Un elemento del alfabeto de entrada, ¿ok? O un símbolo. Entonces, ¿qué es un qué es un autómata finito determinista? En realidad también es una quíntupla, ¿cierto? Que consta de estados, de un alfabeto de entrada, de una función de transición, una entrada, perdón, exactamente, un estado inicial y tiene estados finales. Estados finales. El f, ¿cierto? Lo mismo que anteriormente, es una función que va del producto cartesiano de S por las entradas iniciales, ¿cierto? Y me devuelve un estado, ¿cierto? Un estado. Los estados finales, en realidad, es un subconjunto de todos los estados, ¿sí? Del conjunto de todos los estados. ¿Ok? Profesor, es muy abstracto, no entiendo nada. Veamos un ejemplo. ¿Okay? Estas definiciones quedan claras con los ejemplos. ¿Ok? Cuando lo ves por primera vez, te puede asustar un poco, pero no lo es. Miren, antes de ver un ejemplo concreto con esto de acá, vamos a decir cómo es que, dada una cadena, podemos ver o podemos verificar si esa cadena puede ser reconocida por un autómata finito determinista. ¿Ok?
Miren, solamente para acotar aquí, un autómata finito determinista se caracteriza por esta función, por tener esta función. La no determinista va a tener básicamente la misma definición. Lo único que va a cambiar aquí es la f, la función f, ¿cierto? Que en realidad ya la función, que también va a salir de producto cartesiano, pero como salida no va a tener los estados, sino que va a tener ¿quién? Un subconjunto de los estados, ¿cierto? Muy bien. Ok. ¿Cómo leemos una cadena, ¿cierto? Mediante un autómata finito. Es muy parecido al que acabamos de hacer hace rato, ¿cierto? Cuando reconocía o no el lenguaje, ¿cierto? Bueno, inicialmente supongamos que yo tengo una cadena, ¿cierto? Que consta por los símbolos A0 hasta AN. Y bueno, supongamos que la cadena ya no tiene más símbolos, entonces acá aparece el numeral, que significa que después de la n ya no existe más, o sea, existe la cadena vacía solamente, ¿cierto? Después de la n, porque recuerden, con el u, ¿cierto? Concatenado con lambda es igual a mu, entonces yo puedo considerar que después de la n aparece el lambda, ¿cierto? En realidad este es un numeral, o también en algunos casos, o en algunos textos le llaman gato, no sé por qué en realidad. ¿Ok? Pero simboliza que ahí acabó, ¿cierto? La parte final de la n, ¿cierto? En la cinta, y después en la cinta todo viene lambda, 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 ¿cierto? Ya no es, ya a partir de aquí para adelante todos son lambda, o sea, cadena vacía. ¿Ok? Entonces acá terminamos. Acá empieza, acá termina la cadena U y acá empieza todo lo lambda, ¿cierto? O el numeral, o gato también lo podemos decir. ¿Ok? Al igual que hace rato, en el A0 me puedo encontrar en el estado Q0, que en realidad el A0 va a estar en el estado inicial S0. Por acá creo que lo coloqué. Ahí está. Q0 igual a S0. Luego del A0, estando en Q0, voy a tener la función de transición que me va a dar Q1. Y en el Q1 me entra a 1, me va a mandar a otro estado que será el Q2 y así sucesivamente. Hasta llegar a la N, ¿cierto? Cuando estoy en el estado Qn, ¿cierto? Y me lee n, ¿cierto? A n. Y si la imagen, mediante la función de transición para el par Qn, AN, me manda a un estado Q, y este Q es un estado final, el cual también es llamado de estado de aceptación, ¿cierto? ¿Cierto? Automáticamente me acepta la cadena. Me acepta la cadena. Si la imagen mediante la función de transición de Qn a n no me da un estado de aceptación, o sea, un elemento o un estado que está en F, ¿cierto? La cadena no es aceptada, la cadena es rechazada, ¿cierto? Ok. Cada paso que nosotros realizamos acá para ir reconociendo cada elemento, ¿cierto? Cada vez que se desplaza un símbolo a la derecha, ¿cierto? Esa acción, ¿cierto? Es llamado como un paso computacional, ¿cierto? Computacional. Ok, entonces miren, ok, veamos un ejemplo primero. Miren, consideremos el autómata definido por los siguientes 5 componentes. Tenemos el sigma i, ¿cierto? Conformado por A y B. El S, conjunto de estados, S0, S1 y S2, ¿cierto? El S0, el estado inicial. El F, estado de aceptación. O sea, me dice que si en algún momento yo llego al nodo S0 o al S2, yo podría acabar la lectura ahí, ¿cierto? Si es que la cadena termina ahí. Pero si necesito reconocer más, ¿cierto? Si necesito reconocer más, esperen, una mosca se sentó en mi pantalla, ¿vieron? Ahí está. Es un mosquito en realidad. Un zancudo se sentó en la pantalla, digo, qué raro. Ya, ok. Ok, miren, y acá el estado de transición, ¿cierto? Nosotros, perdón, la función de transición lo podemos denotar de la manera como venido haciendo hace rato, ¿no? Miren, f de S0 con A me da S0, f de S1 con B me da S2, y así sucesivamente, de la manera que hemos venido haciendo, así que ya no lo vamos a repetir. Entonces, ¿cómo procesamos una cadena mediante un autómata? Miren, mis estados de aceptación, ¿quién son? S0 y S2. Significa que si en algún momento
yo llego a ese 0, ¿cierto? Y mi última o mi último símbolo que he leído de una cadena, justamente me generó, junto con su estado anterior, me generó un estado de aceptación. Entonces, digo que esa cadena pertenece o es reconocido por el lenguaje, por el autómata. Miren, acá tengo una cadena y voy a verificar si realmente esa cadena es o no es aceptado por este autómata. Luego vamos a ver la simbolización de este autómata. ¿Ok? Miren, tengo A, A, B, A, B. ¿Listo? Coloco en una cinta. Después del B ya no hay nada. Coloco el numeral. ¿Cierto? De ahí para adelante sigue numeral, numeral, numeral. ¿Ok? Esos tres signos consecutivos significa que de ahí para adelante hay todo numeral. O sea, cadenas vacías. ¿Cierto? Listo. Estoy en el estoy en el S0. ¿Cierto? Estoy en el S0. Ingreso un A. ¿A dónde me voy? Al S0. Entonces me voy a dónde? Al S0. ¿Cierto? Al S0. Y aquí no necesito cuál es mi salida, porque acá no tengo salida. Recuerden que un autómata es una máquina sin salida. Ahora estoy en el S0. Solamente voy verificando el estado en el cual me encuentro. Ahora estoy en el S0. En el S0, ¿cierto? Me entró nuevamente un A. ¿A dónde me voy? Nuevamente al S0. Pero en el S0 me entra un B. Si me entra un B en el S0, ¿a dónde me voy? Al S1. Entonces acá me voy al S1. ¿Cierto? Estoy en el S1, me entra un A, me voy acá. Me entra un A, ¿dónde me voy? Al S1. Entonces acá me voy al S1. Ahora, en el S1 me entra un B, ¿cierto? Un B. En el S1 me entra un B, ¿a dónde me voy? Al S2. Entonces acá me fui al S2. Luego, ya no tengo más. Me encontré en gato. O sea, en numeral. ¿Dónde terminó la lectura de esto? ¿En qué estado? En el S2. Pregunta, ¿el S2 es un estado final? Sí. El S2 es un estado final. Estado de aceptación. Aceptación. ¿El S2 es un estado de aceptación? Sí. Como el S2 es un estado de aceptación, digo que esta cadena, es una cadena aceptada por el autómata. ¿Cierto? Es aceptada por el autómata. Ok, listo. Y acabó. Vamos a ver un ejemplo de una cadena que no es aceptada por un autómata. Miren, tenemos esta cadena A, A, B, A, B, A. Miren, lo único que cambia de la cadena anterior es que el U está concatenado con el A. O sea, al finalizar en B, le agregué un A. Entonces, miren, acá me encontré en U, ¿cierto? Y miren, no volví a cambiar esto. Hasta acá era U y hasta acá es B. ¿Cierto? Miren, acá en el B, ¿cierto? Terminé en S2. Acá, en S2. Pero como acá ya no había nada más, agregué el numeral. Pero acá en B todavía aparece en A después. Entonces, si me encuentro en S2, voy acá y me ingresa un A, ¿a dónde me voy? Al S1, ¿cierto? Me voy al S1. Entonces me voy al S1. Aquí está. Pero en el S1 ya no me entra nada, entonces ya acabo. Este es el estado final de todo después de haber leído toda esa cadena. Pregunto, ¿ese estado, el S1, es un estado de aceptación? Me voy acá a mi estado de aceptación. Digo, ¿es aceptación el S1? No, ¿cierto? Por lo tanto, esta cadena no es aceptada. No es aceptada. Profesor, ¿y la cadena vacía será que esa, perdón, la cadena, sí, la cadena vacía, ¿será que es aceptada? Miren, ¿qué pasa con la cadena vacía? ¿Es aceptada o no es aceptada? Veamos. Primero, siempre me encuentro en el estado S0, ¿cierto? En el estado S0. Ahora, en el S0, como la cadena es vacía, de frente a gato, ¿cierto? De frente a numeral. Entonces significa que después de haber leído mi cadena vacía, básicamente me quedé siempre en el S0. Pregunta, ¿el S0 es un estado de aceptación? Sí. Entonces, como el S0 es un estado de aceptación, para mí ese autómata está
aceptando las cadenas vacías. Está aceptando la cadena vacía. Si el S0 no hubiera estado en el estado de aceptación, entonces mi autómata no lee la cadena vacía. Pero si lo está, sí lo lee. Si la S0 está en el estado de aceptación, sí lo lee. Entonces, desde ya queda claro que si el S0 es un estado de aceptación, o sea, el estado inicial es un estado de aceptación, entonces el lambda debe ser leído por ese autómata, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que vimos anteriormente, podemos hacer un diagrama para los autómatas finitos deterministas, por los AFD. Básicamente la construcción es la misma, solo que, ¿cierto? Solo que en los estados de aceptación, nosotros vamos a denotarlos con un nodo con doble círculo. Por ejemplo, miren, si tengo estas entradas de acá, ¿cierto? Este es mi alfabeto de entrada, ¿cierto? Este es mi estado de aceptación. Estos son mis estados, ¿cierto? Miren, estado S0, S1, S2, S3. Me están dando acá la tabla y me están dando acá su respectivo diagrama del autómata. Me dice cuando es 0 y se encuentra en 0, se va a S0. Entonces, S0 se va a 0, se devuelve a S0. Pero como A0 es un estado de aceptación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo voy a simbolizar con un doble círculo, un círculo doble. Listo. Pero como regresa a S0, tengo un bucle. Si a S0 le entra un 1, se va a ¿dónde? A S1. Entonces acá tengo la lista saliendo de S0 para S1. ¿Cierto? Listo. Ahora, si estoy en S1, ¿cierto? Y entra un 0, ¿cierto? Voy acá. Me dice que debería ir a S0. O sea, de S1 tiene que regresar a S0 porque le entró un 0. Y si le entra un 1 al S1, ¿qué pasa? Se va al S2. Entonces, si al S1 le entra un 1, debería ir al S2. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el S3, para dibujarlo, para comenzar, el S3 es un estado de aceptación. Entonces su nodo se hace con un doble círculo, un círculo doble. Listo. Si estoy en S3 y me entra un 0, voy a S2. Acá está. Si estoy en S3 y me entra un 1, ¿a dónde me voy? A S1. Entonces acá está. Me voy dirigiéndome al S1. Listo. Así de simple se hace el diagrama. ¿Ok? Entonces veamos más ejemplos. Por ejemplo, bueno, tengo un ejercicio acá. Me dice, encuentra el diagrama de estados para el autómata definido por, bueno, acá tengo sus componentes y acá también tengo su función de transición. ¿Ok? Para comenzar, yo tengo acá sus estados finales. Bueno, en realidad es el mismo de acá, ¿no? O sea, con el ejemplo que comenzamos, este de acá. Entonces vamos a encontrar su diagrama. Para comenzar yo tengo S0, entonces voy y dibujo el diagrama, ¿cierto? Tengo S0, S1 y S2, o sea, 3 circulitos nada más. Copiar, listo. Tengo S0, ¿cierto? Por acá voy a tener S1, de repente hace una... Tiene que regresar del S2, de repente voy a colocarlo por acá, el S2. ¿Ok? Tengo dos estados de aceptación. ¿Quiénes son? El S0 y el S2, ¿cierto? Entonces voy a... El S0 y el S2 los voy a denotar. ¿Ve qué hice? Los voy a denotar con un círculo doble. ¿Cierto? Ahí. Copiar. Un poquito más centrado, me parece, ¿no? Un poquito más centrado. Ahí. No tanto. Bueno, ahí. Y el S2, ¿cierto? El único que no es estado de aceptación es el S1. ¿Cierto? Listo. Ahí está. Entonces coloco acá S0, que es mi estado inicial. Por acá voy a colocar el S1 y el S2. ¿Cierto? El S0 es mi estado inicial. ¿Cierto? Entonces por acá voy a entrar. Ok.
Entonces, como es un estado inicial, voy a colocar aquí estado inicial, ¿cierto? Estado inicial, estado inicial. Listo. Ahora voy a S0. Miren, S0 cuando le entra un A, me voy a S0. Eso significa que hay un bucle. ¿Cuándo quién? Cuando le entra un A. Listo. Cuando a S0 le entra un B, me voy a dónde? A S1. Eso significa que me tengo que ir para acá. Entonces aquí es cuando entra un B. ¿Cierto? Cuando a S1 le entra un 0, tengo que ir a S1. O sea, hacer un bucle cuando le entra 0. Perdón, cuando le entra A. Y cuando le entra B, tengo que ir a S2. Por acá está S2. ¿Cierto? Y cuando a S2 le entra un A, tiene que ir a S1. ¿Cierto? Tiene que ir a S1. Acá S1 no es S1. Es... Acá está. Coloqué S1, S1, ¿no? S2, S1, S1. S1, S1. Se fue a S1 otra vez. Entonces, ok. ¿Dónde me quedé? Acá, ¿no? Listo. Entonces, miren, cuando entra A, se va a S1. Y cuando entra B, también se va a S1. Podría hacerlo así, de esta manera, no hay ningún problema. A y B. Pero como sale de S2 y se va a S1, puedo colocar aquí el A y el B juntos. Entonces digo que se va al S1 tanto cuando entra A y tanto como entra en B. ¿Cierto? No vengan a confundir que A es entrada y B es salida. Recuerden que en autómatas no hay salidas. ¿Cierto? Entonces se va de S2 a S1 siempre que no exista, perdón, se va de S2 a S1 para cualquier entrada. ¿Cierto? Tanto para A, tanto para B. Aquí no hay salida, recuerden. ¿Ah? En la anterior, cuando teníamos salida, decía que estaba antes del coma. El que estaba antes del coma era la entrada, el que estaba después del coma era la salida. Aquí no. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Tenemos nuestro diagrama para nuestro autómata. Entonces, ¿cómo reconocemos un lenguaje? ¿Cierto? Mediante un autómata finito determinista. Ahorita lo vamos a ver cómo podemos reconocer un lenguaje. Bueno, en realidad podemos reconocerlo acá ya. Por ejemplo, antes de ir para allá decimos, ¿qué cadena puedo reconocer? Miren, primerito, para comenzar, este diagrama de acá, mira, ¿qué reconoce? Reconoce. ¿Qué cadena reconoce? Para comenzar, miren, el S0 es un estado de aceptación. O sea, si yo si ingreso a la cadena vacía, lo reconoce. Entonces reconoce la cadena vacía, ¿cierto? Reconoce a la, reconoce otra vez a la, porque hay un bucle. Tanto sea como tú quieras, ¿cierto? Entonces, ¿reconoce quién? A la N, ¿cierto? Reconoce a la N. Porque mira, estoy en S0, entra un A, lo reconoce. Vuelve al S0, entra un A, lo reconoce. Entra otro A, lo reconoce. Y así va sucesivamente, ¿no? Lo va reconociendo el AN. Puede ser el AN. El AN lo vamos a colocar como A estrella. Recuerden que A estrella en la clase pasada dijimos que era quién. Representaba un conjunto de los AN para N mayor o igual a 0. Miren que aquí implícitamente ya está el lambda, porque lambda, ¿cierto? Es A0, A elevado a la 0. Entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero queda claro, ¿no? Ok, pero puede ser que aquí di muchas vueltas el A veces A, muchas veces el A, ¿cierto? Y luego pude haber continuado al B, ¿cierto? Entonces pude haber dado varios A's, ¿cierto? Por ejemplo, un A elevado a la K, ¿cierto? Para cualquier K. Luego ir a un B, ¿cierto? Ir a un B. Pero ahora entró un B, pero me encuentro en S1. Y S1 no es un estado de aceptación. Entonces, debería continuar siguiendo otra arista. Tengo dos posibilidades. Podría ir al S2 o podría ir nuevamente al S1, si es que me entra un A, ¿cierto? Pero supongamos que me entra otro B. Entonces, si me entra otro B, me encuentro en un estado de aceptación, entonces puedo dar por reconocido, ¿cierto?
Pero eso funciona ¿para quién? Para todo K. Bueno, como funciona para todo K, en vez de colocar a la K, vamos a colocar a estrella. ¿Cierto? Porque A estrella concatenado con B, ¿cierto? No es nada más ni nada menos que el conjunto A elevado a la K, concatenado con B, o B cuadrado si ustedes quieren, tal que K es mayor o igual a 0. Listo. Otra cadena que puede ser reconocida, ¿cierto? Nuevamente, nos encontramos, cuando llegamos al S1, llegamos con A estrella, ¿cierto? Con la cerradura de Klein de A, luego fuimos con un B, y dijimos que podíamos haber dado tantos A como quisiéramos acá, porque tenemos un bucle. Entonces puedo dar un A estrella, o sea, A estrella significa que puedo dar cualquier vueltas en a él mismo, y finalmente ir con un B, ¿cierto? Finalmente ir con un B y terminar ahí, ¿cierto? Listo. Nuevamente, ¿no? Ojo, si ustedes se dan cuenta, este de acá está contenido aquí. ¿Por qué? Porque acá implícitamente está el A elevado a la 0, ¿cierto? Que también es tomado por el A estrella. Porque A estrella es A0, A1, perdón, A elevado a la 0, A elevado a la 1, A elevado al cuadrado y así sucesivamente, ¿cierto? Ok, puede ser, ok, llegué al B, puede ser que yo no quiero terminar todavía en B, quiero regresar todavía para arriba, ¿cierto? Puedo regresar con un A o puedo regresar con un B, ¿cierto? Entonces, miren, otro, encontrándome aquí, A estrella, B, A estrella, B, puedo regresarme nuevamente con un B o con un A, ¿cierto? Con un B o con un A. Da igual con quién me regrese acá. Entonces, si yo quiero, coloco acá un X, ¿cierto? Un X. Luego voy a decir que el X puede ser el A o el B. O bueno, para no entrar con fuerza, vamos a decir que vamos a ir con el A primero. Y luego puedo dar tantos A como quisiera, ¿cierto? Y luego irme al B. Pero si en vez de tomar el A, pude haber tomado el B también acá, ¿cierto? Entonces A estrella, B, A estrella, B, me encontré en el S2, puedo regresarme con otro B. Y puedo dar tantas vueltas como A quisiera, y luego terminar con un B en el S2. Y luego volver a repetir, ¿cierto? Volver a repetir. Entonces, miren, este tipo de cadenas va reconociendo. Ojo, que acá, ¿cierto? Una cadena que pertenece acá, por ejemplo, es A elevado a la K, B, A elevado a la N, B, A elevado a la R, digamos, y B. Entonces, miren, esta notación que está arriba, ¿cierto? Denota todas las cadenas de este tipo. O sea, me denota un A elevado a algo, B, A elevado a algo, B, A elevado a algo, B. Ojo, estas estrellitas que aparecen por acá no necesariamente tienen que ser el mismo exponente, ¿ok? Pueden ser diferentes para este caso, ¿ok? Muy bien, muy bien, ¿ok? Miren, la cadena que es aceptada, obviamente se llama cadena aceptada por el autómata. El conjunto de todas las cadenas que son aceptadas por un autómata son llamados el lenguaje reconocido por el autómata, perdón, autónoma, estoy hablando autónoma hace rato, ¿no? Autómata, no sé. El lenguaje reconocido o aceptado por un autómata, no lo vamos a anotar por quién, por LM, autómata. ¿Ok? Y decimos que dos autómatas son equivalentes si y solamente si los lenguajes reconocidos por ambos es el mismo. ¿Cierto? Listo. Si dos autómatas reconocen el mismo lenguaje, decimos que esos dos autómatas son equivalentes. Veamos. Tenemos un ejercicio que nos dice determinar el lenguaje reconocido por los autómatas M1, M2 y M3. ¿Cierto? Entonces veamos, ¿quién reconoce? Empecemos con el primero. Miren, para comenzar, en el primerito, el S0 es un estado de aceptación. S0, estado de aceptación, entonces reconoce lambda. Reconoce. Voy a colocar aquí, reconoce. Reconoce.
¿cierto? ¿Reconoce a quién? Lambda. ¿Por qué? Porque ese 0 es estado de aceptación. Si no me entra nada, ahí acaba y me acepta lambda. Luego, miren, puedo aceptar cualquier tipo de unos, perdón, cualquier cadena de unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Y eso cómo lo denoto? Con 1 estrella. Con la cerradura de Klein del 1. Puede ser que aquí considere todos los unos posibles, ¿cierto? 1 elevado a la k y luego saltarme al 0, ¿cierto? Pero si tomo un 0 luego, ¿qué pasa? Llego al S1. El S1 no es estado de aceptación. Entonces tendría que seguir por otra arista. Pero si yo sigo cualquier arista saliendo del S1, siempre regreso al S1. Eso significa que el S1, que cualquier entrada, siempre se queda en S1. Significa que después de estar en S0 y tomar el 0, ¿cierto? Nunca más podré encontrar un estado de aceptación. Y como ya no puedo encontrar ningún estado de aceptación, ninguna cadena que le siga un 0 puede ser aceptada. Entonces, los únicos que son aceptados para mí son ¿quién? El vacío, perdón, la cadena vacía y el 1 estrella. O sea, el 1 estrella era el conjunto de todos los 1 elevado a la i para i mayor o igual que 0. Pero profesor, el lambda ya está en el 1 estrella, ¿cierto? Entonces, ¿para qué necesitamos colocar el lambda? Entonces, miren, sino que para dejar claro que el 1, perdón, que el lambda es aceptado. Entonces, el lenguaje del autómata M1 es nada más ni nada menos que el 1 estrella. Profesor, pero el 1 estrella, ¿quién es? El 1 estrella, recuerden que lo definimos como el 1 elevado a la n para todo n mayor o igual a 0. Profesor, ¿y el lambda? El lambda es reconocido o es ¿quién? 1 elevado a la 0. 1 elevado a la 0 es lambda, por eso es que ya no coloco aquí unido con lambda. ¿Cierto? Y listo. Entonces, el primer, el primer autómata, ¿qué es lo que hizo? ¿Cierto? Lo único que hizo fue reconocer, ¿cierto? El lenguaje que es la cerradura de Klein del 1, ¿cierto? Del 1. Ahora tenemos el segundo. Miren, en el segundo, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el S0 ya no es un estado de aceptación, ¿cierto? Ya no es estado de aceptación. Entonces, el lambda no es reconocido, ¿cierto? Entonces veamos, ¿quién es el reconocido? ¿Qué cadena reconoce? A partir de todas las cadenas que reconoce ya podemos armar nuestro lenguaje. Reconoce. ¿Qué reconoce? ¿Qué reconoce? Ok, ¿reconoce quién? Primero al S0, ¿cierto? Tengo dos salidas, tengo el 0 y tengo el 1, ¿cierto? Miren, pero cuando le entra 0, vamos a ir por este camino. Cuando le entra 0, ¿cierto? Llega al estado S1. El S1 no es estado de aceptación. ¿Qué pasa? No reconoce el 0. El 0 solito no lo reconoce. Entonces, tengo que terminar en un estado de aceptación. Si voy al 1, lo reconoce. ¿Por qué? Porque llegó a un estado de aceptación. Entonces, miren, ¿qué reconoció? Reconoció al 0, 1. ¿Cierto? Porque miren, estoy en el S0, entró 0, me fue el S1, del S1 entró 1, me fue el S2. S2 estado de aceptación, acabó. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿De qué otra manera puedo llegar al S2? Estoy en S0, llego al S2 entrando 1. ¿Cierto? Entrando 1. Si entra 1, llego a un estado de aceptación, listo. Ahora, en ese 1, ya analizamos cuando entró 1, ahora cuando entra 0. Cuando entra 0, se va a un estado S3, ¿cierto? Pero del S3 no es un estado de aceptación, ¿cierto? Y cualquier entrada que entre el S3, mira, tiene un bucle, nunca sale del S3, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que nunca va a terminar en un estado de aceptación. O sea, si pasa para acá el 0, nunca más puede ser aceptado. Y si estoy en S2 y me entra 0, 1, nuevamente se va al S3. Cualquier elemento que llegue al S3 no es reconocido. Este de acá es conocido como sumidero. Como sumidero. O sea, cualquier elemento que llegue a este S3, que tiene un bucle acá, no puede ser reconocido. Entonces, miren, los únicos que no llegan al S3 son ¿quién son? 0, 1 y el 1, ¿cierto? Entonces,
¿Quién es el lenguaje reconocido? El lenguaje que contiene solamente esos dos elementos, ¿cierto? ¿Quién es el LDM2? El LDM2 es, veamos, no es nada más ni nada menos que el conjunto formado por el 1 y el 0,1, ¿cierto? Por el 1 y el 0,1. Listo, acá ya tenemos el lenguaje reconocido por el segundo y aquí por el primero, ¿cierto? Ok. Mire, a pesar que de acá parece ser un poquito más compleja, reconoce menos cadenas que el primero, ¿cierto? Ok, para el M3, ¿qué pasa el M3? Vamos a colocar aquí lo que reconoce. Reconoce. Y vamos planteándonos aquí, ¿qué cadenas reconoce? Primero, bueno, el vacío lo reconoce, pero la cadena vacía lo reconoce. Pero como aquí hay un bucle, puedo colocar 0 a la n, ¿cierto? Entonces 0, ¿cierto? El vacío, en la cadena vacía, entonces va a ser reconocido, ¿no? Entonces, miren, primero tengo un 0 estrella, porque puedo dar tantas vueltas de 0 como yo quisiera, y podría acabar ahí simplemente, ¿cierto? Listo. ¿Podría acabar en el 0 estrella? Sí. Ahora, siguiente. Ahora, puedo hacer cuantas bucles yo quisiera en el 0, en el S0 con 0, ¿cierto? Luego tomar el 1, ¿cierto? Luego, llegado al S1, tengo dos caminos, ir al S3 o ir al S2. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo me voy al S2, es un sumidero, ¿cierto? Un sumidero. Entonces, si yo paso al S2, me quedo ahí y ya no reconozco nada, porque el S2 no es un estado de aceptación. Entonces, ese acá lo descarto. Entonces, el único camino que me queda es ir por el 0, ¿cierto? Ir por el 0. Si yo me voy con el 0, claramente, ¿cierto? Llego a dónde? A un estado de aceptación y podría terminar ahí, ¿cierto? Podría terminar ahí, ¿cierto? Listo. Nuevamente, llegando acá ya estaba con 0 estrella 1. Pero acá tengo ceros y tengo unos. Tengo bucles de ceros y de unos. Puedo hacer tantos ceros como yo quisiera, puedo hacer tantos unos que yo quisiera. O puedo hacer tantos ceros, tantos unos como yo quiero, o tantos 0, 1 que yo quisiera. ¿Cierto? Entonces, el 0 y el 1, ¿cierto? Se están conmutando. ¿Cierto? Entonces podría tener así. Primero tomar el 0. Calma, primero ya tenía el 0 acá, ¿no? El 0 ya estaba. 0, 1, 0. ¿Ya? Luego puedo tomar tantos ceros como yo quisiera y tantos unos como yo quisiera. Pero no es que el 0 vaya antes del 1, ¿no? Entonces no puede ir ahí. Entonces puede ser tantos ceros, tantos unos. Y podría mezclarlos entre ellos, ¿no? Porque aquí claramente podría, ¿cierto? Tomar primero los ceros, luego los unos. Entonces, eso, cuando tengo ahí una incertidumbre, voy a colocar acá ¿qué coloco? Un X, un W. Vamos a colocar un X, ¿cierto? Un X. Entonces acá 0 estrella. Ya. Ok. Y el X. Miren. Ajá, acá algo importante. Si yo me encuentro en el S3, ¿cierto? Imagínense que en el S3 comienzo a hacer este bucle con ceros y unos. Con ceros y unos yo puedo generar cualquier cadena, ¿cierto? El X puede ser cualquier cadena. Cualquier cadena. ¿Cierto? Porque mira, una vez llegado al 0, y acá puedo encontrar el 0, sí, porque puedo dar una vuelta de 0. ¿Cierto? ¿Puedo encontrar el 0, 1? Sí. Primero doy una vuelta con 0, luego doy con 1. Puedo hacer cualquier cadena. Por ejemplo, si quiero una cadena después del 0, no sé, 1, 0, 1, 0, 0. Fácil. Doy una vuelta con 1, luego doy una vuelta con 0, luego doy una vuelta con 1, luego doy otro bucle con 0, luego otro bucle con 0 y reconozco cualquier cadena. Listo. Entonces, ¿cómo podemos describir el lenguaje aceptado? Ya todo el lenguaje aceptado por M3. ¿Cómo quién? El 0 solito, o sea, perdón, la cerradura del 0. ¿Quién más? En realidad no se coloca así, ¿no? Porque acá el de estrella es un conjunto, entonces un conjunto dentro de un conjunto, no. Puede ir un 0 a la n, ¿cierto? Un 0 a la k con 1, 0. En realidad vamos a hacerlo así, ¿eh? A ver.
luego lo colocamos en conjunto. 0 estrella unido ¿con quién? Con 0 estrella, 1, 0, unido con el 0 estrella, 1, 0, X, donde X es cualquier cadena. Entonces esto me queda así, ¿no? Voy a hacer un poquito más arriba. Ahí. Entonces esto lo puedo colocar como quién. El 0 a la estrella, como es 1 elevado a la n, coma, 0 estrella 1, 0, es 1 elevado a la k, porque no necesariamente tiene que ser el n igual a k. Acá me queda 1, 0, coma, ya describí el segundo. Ahora el tercero. Pero si ustedes se dan cuenta, el tercero ya lo contiene al segundo, ¿cierto? Este ya lo contiene, contenido. Contenido. Entonces, suficiente colocar el X acá. X, ¿cierto? X, tal que X es cualquier cadena. O X es cualquier cadena, simplemente X pertenece ¿a quién? A sigma I, ¿cierto? Estrella, la cerradura de Klein de sigma estrella. ¿Cierto? O sea, es cualquier cadena formado con ceros y unos, ¿cierto? Donde sigma I, obviamente, son las entradas. ¿Quién son las entradas? 0 y 1, ¿cierto? Y acá aparece. Entonces ahí tenemos, ¿no? En otras palabras, el lenguaje generado por M3 es el 1 estrella unido, ¿cierto? ¿Unido con quién? Ah, no, no se puede, ¿no? Porque acá el X aparece al final. Ah, ok, vamos a dejarlo ahí. Ah, aunque sí, ¿no? Así, 1 estrella unido ¿con quién? Con 1 estrella, 1, 0, sigma estrella. Y concatenado, ¿no? Concatenado. Es una forma de denotarlo también. Ok, entonces miren, aquí ya tenemos, ¿cierto? Descrito algunos lenguajes reconocidos por los autómatas, ¿cierto? Entonces miren que es importante que para que sea reconocido en algún momento, recorriendo su cadena, tengo que llegar a ¿dónde? A un estado de aceptación. Ok, ok, ok. Entonces, ¿cómo diseñamos autómatas de estado finito? O sea, dado un lenguaje, profesor, si yo tengo un lenguaje, ¿cómo yo puedo construir un autómata que me reconozca ese lenguaje? A priori nosotros tenemos pocas herramientas hasta ahorita para construir un autómata que reconozca un cierto lenguaje. Sin embargo, más adelante vamos a ver que al momento de demostrar en un teorema llamado el teorema de Klein, ¿cierto? Vamos a ver que en la demostración nos da unas herramientas muy poderosas para construir cualquier autómata que reconozca cualquier lenguaje regular. ¿Ok? Pero para este tipo de ejercicio no necesitamos mucha cosa. Lo único que necesitamos es usar un poco de raciocinio. Veamos. Voy a agregar una hoja acá. Aquí, añadir página. Para construir un autómata que me lea lo que me piden ahí. Miren, en el primero me dicen el A. Tengo que construir un autómata determinista que me reconozca ¿quién? El conjunto de las cadenas de bits que comienzan con dos ceros. Que comienzan con, que comienzan con dos ceros. O sea, básicamente me está diciendo que debo reconocer, ¿cierto? Este conjunto de K, que comienzan con dos ceros, o sea, 0, 0, y luego puede ser cualquier cadena. O sea, voy a colocar así, ¿no? Este conjunto. Me dice que reconozca este conjunto L, donde comienzan con dos ceros, ¿no? Con dos ceros, luego es cualquier X. X pertenece a sigma estrella. Y, ¿no? Donde sigma I obviamente es 0 y 1, ¿no? Ok, comienzan con dos ceros. Básicamente eso es lo que me están diciendo que yo construya. Bueno, siempre tengo que comenzar sí o sí con un estado inicial S0. ¿Cierto? Entonces acá voy y coloco S0. S0. Ese va a ser mi estado inicial. Siempre tengo que comenzar con un S0. Ok. Ok. Listo. Estado inicial. Bueno, voy a dejarlo ahí. O sea, no voy a colocar estado inicial.
para indicar que es estado inicial. ¿Cierto? Simplemente voy a dejarlo ahí con un rojito para decir que es el estado inicial, para no estar escribiendo tanta cosa. Yo tengo que aceptar miren, ¿se dan cuenta que aquí no acepta el vacío, la cadena vacía? Entonces, no, ese cero no puede ser estado de aceptación. Entonces, ¿qué tenemos? Yo necesito primero leer dos ceros, ¿cierto? Y después leer cualquier cosa. Y nosotros ya nos dimos cuenta cómo es leer cualquier cosa, ¿cierto? Acá lo vimos. Tiene que haber un bucle con todos los elementos del, del alfabeto inicial o del alfabeto de entrada, ¿cierto? Muy bien. Entonces veamos. Si estoy en ese cero, yo necesito leer un 0, ¿cierto? Y un 1. Tengo que leer un 0 y un 1. Un 0 y un 1. Porque esos son los elementos que necesito entrar acá. Entonces voy a agregar una circunferencia por acá. No, tiene que ser del mismo tamaño de acá. Copiar y lo voy a pegar por acá. Entonces necesito un estado S1. ¿Listo? En este estado S1 voy a colocar el que sale de ese 0 con entrada 0. ¿Cierto? Con entrada 0. Y también necesito crear otro, pero con entrada 1. ¿Cierto? Entonces voy a entrar por acá con otro con entrada 1. Ok. Con entrada 1. Ok. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, no lee el 1. Al 1 no lo lee. Siempre tiene que comenzar con 0. Entonces al 1, ¿dónde lo voy a mandar? Lo voy a mandar a un sumidero. Entonces voy a hacer acá un sumidero. Voy a colocar esta dirección. Un sumidero. ¿Y cómo es un sumidero? ¿Cierto? Que cuando entre acá nunca más regrese a un estado de aceptación. Entonces, lo que voy a hacer es crear. Cuando entra 1, como el 1 nunca tiene que ser el 1 nunca puede ser reconocido por este lenguaje, entonces lo voy a mandar a un sumidero. ¿Y ese sumidero cómo es? Como vimos hace rato, una vez que llega acá, hace un bucle de ceros y unos. Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando tengo un bucle en un sumidero, o sea, todos llegan a él y de él solamente sale y llega a él mismo, o sea, de él mismo llega solamente a él mismo y no es un estado de aceptación, este es un sumidero, o sea, todo lo que llegan acá no son aceptados. Sin embargo, si todos llegan acá o llegan a, perdón, si tengo a Arisa llegando a él y de él mismo regresa a él, pero sin embargo él es un estado de aceptación, entonces aquí yo puedo producir cualquier cadena, ¿cierto? Cualquier cadena. Entonces, estos dos para nosotros van a ser importantes. Un sumidero, ¿cierto? Bueno, algunos textos le llaman generador. Bueno, pero nosotros le vamos a poner nombre porque he visto que en uno ni siquiera le dan nombre. Entonces, pero para nosotros lo vamos a llamar generador, ¿ok? Entonces, como el S, acá dijimos S1, ¿no? Aquí el S2 para nosotros va a ser un sumidero. Cuando llega al 1, porque no lo acepta, se queda aquí y no regresa más. Pero del S1 tiene que salir un 0 y un 1, ¿cierto? Un 0 y un 1. Entonces vamos a hacer que el S0 vaya por aquí, ¿cierto? Y el S1, miren, si en mi cadena aparece un 0 y un 1, no pertenece a este L. Entonces tengo que mandarlo al sumidero. ¿Listo? Entonces cuando me aparece un 1 por acá, ¿cierto? Lo mando al sumidero porque no lo reconoce. Y cuando me entra 0, yo ya puedo reconocer, porque si tengo dos ceros, ya puedo reconocerlo, ¿cierto? Entonces por acá voy y coloco otro estado de aceptación. Sí, tengo que colocar un estado de aceptación, ¿por qué? Porque el 00 ya es aceptado. Entonces acá con círculo doble, bueno, aunque no queda muy, digamos, centrado, ahí está. Entonces acá lo voy a colocar S1, S3. Entonces mira, va a 0, pasa a otro 0, llega a un estado de aceptación. Eso significa que el 00 es aceptado. Pero yo no solamente necesito que el 00 sea aceptado, sino que cualquier cadena que aparezca después de ese 0, después de haber pasado 00, también sea aceptado. O sea, una cadena que haber comenzado con 0 ceros, también sea aceptado. ¿Y cómo genero ese X que aparece por acá? O sea, cualquier cadena seguido del 00. Por acá vamos.
y tenemos un bucle, ¿cierto? En él mismo, en el estado de aceptación. Entonces hacemos ese bucle con cualquier entrada regresando al mismo. ¿Cuántas entradas tengo? El 0 y el 1. Listo. Y esto de acá es el, el, el autómata, ¿cierto? Que me genera este conjunto de acá, ¿cierto? Así de simple. Entonces, importante, ¿ah? Importante recordar cómo construir un sumidero y cómo construir un generador, ¿cierto? Un generador. Muy bien. Aquí, así, solamente como modo de pregunta, ¿cómo puedo construir un autómata que me reconozca todas las cadenas? Ah, eh, lo puedo hacer acá. A modo de observación voy a colocarlo acá. Observación. ¿Cómo reconozco si L es igual a sigma y estrella? O sea, todas las cadenas formadas con símbolos de entrada, ¿cierto? O la cerradura de Klein de sigma i. ¿Cómo puedo generar? Entonces, el autómata, que reconoce a sigma y estrella, ¿quién es? Mira, bueno, para sigma estrella voy a colocar así. Sigma estrella, recuerden que es finito, voy a colocar a 0 o a 1, a 2, hasta un AK, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago un autómata que me reconozca eso de fácil? Miren, chicos. Solamente colocar un generador, o sea, uno de ahí. Recuerden que se me genera cualquier tipo de cadena, comenzando desde ahí, ¿no? Entonces, acá lo único que voy a hacer es que el estado inicial, ¿cierto? Perdón, que reconozca sigma estrella, sigma estrella. Aquí, ok. Sigma estrella no es este, sigma es esa. A sigma estrella. A sigma estrella con sigma i estrella, con sigma i siendo eso de acá. Ahí está. Entonces, como el S0 va a ser un estado de aceptación, voy a hacer con círculo doble. Listo. Entonces acá digo S0. Ojo, la cerradura de Klein de cualquier alfabeto tiene el vacío, perdón, la cadena vacía. Por lo tanto, debería reconocerlo. Entonces, para que reconozca cualquier cadena, lo único que voy a hacer aquí es un bucle. ¿Un bucle con quién? Con todos los símbolos del sigma i. Con el A1, A2, hasta acá. O sea, cualquiera que sea la entrada siempre regresa al estado inicial, que también es un estado final. Profesor, ¿y cómo reconocemos al sigma más i? O sea, a la cadena que no me reconoce el vacío. Ah, entonces el S0 no puede ser, ¿cierto? Un estado de aceptación. Entonces, ¿cómo hago eso? Fácil, miren. Voy a copiar este mismo de acá porque lo voy a necesitar. Simplemente eh, debo decir que el S0 no sea un estado de aceptación. ¿Listo? Entonces necesito hacer un circulito por acá. Acá, que va a ser justamente el S0 y a este le voy a llamar S1, ¿cierto? Y acá voy a colocar S0. S0 no es estado de aceptación, ¿por qué? Porque yo no quiero que, ¿cierto? Sea o reconozca el vacío. Pero sin embargo, después de pasar el S0, si reconoce al 1, al 0, perdón, al 0 no. Aquí tenemos A1, A2 hasta acá, ¿no? Si entra A1 o entra A2 o cualquiera que entre, siempre lo voy a mandar al estado S1. Y acá, ¿no? Y luego acá puedo generar cualquiera, ¿cierto? Esto me reconoce a sigma más. ¿Vieron? A sigma más. Y así podemos ir haciendo, ¿no? El vacío ya hicimos, ¿no? Ok. Listo. Entonces, desarrollemos el B, ¿cierto? El ejercicio B. El ejercicio B me dice que reconozca el conjunto de todas las cadenas de bits que contienen dos ceros consecutivos. Ok. Dos ceros consecutivos. Ok. Entonces, para mí aquí va a ser L.
con dos ceros consecutivos, ¿no? Entonces L puede ser X, voy a colocar por acá, X, dos ceros consecutivos, Y, ¿cierto? Y, donde X, Y, puede ser cualquier cadena. ¿Cómo hago cualquier cadena? Con sigma estrella Y, ¿cierto? Con sigma estrella Y. Entonces ustedes ya se darán cuenta más o menos cómo debe ser, ¿no? Primero debo generar cualquier cadena, ¿cierto? Y luego colocar dos ceros, ¿cierto? Y luego, luego generar nuevamente cualquier cadena, ¿cierto? Cualquier cadena. Ok. Dos ceros consecutivos. El vacío, a ver qué me dice aquí. Me dice conjunto de todas las cadenas de bits que contienen dos ceros consecutivos. Dos ceros consecutivos. Miren, el vacío no puede ser un estado de aceptación. Perdón, la cadena vacía no puede ser una cadena aceptada porque obviamente él no tiene dos ceros, ¿cierto? Consecutivos. Entonces, el S0, para comenzar, no es un estado de aceptación. El S0 siempre va a ser un estado de aceptación siempre y cuando la cadena vacía sea, ¿cierto? Una cadena aceptada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos acá? De la siguiente manera. Voy a colocar acá mi estado de aceptación, perdón, mi estado inicial, que es el S0, que no es un estado de aceptación, ¿cierto? ¿Listo? Esa flecha no me quedó muy bien. ¿Listo? Luego, tengo que generar dos ceros, ¿cierto? Entonces, necesito sí o sí generar dos ceros. Entonces, voy a colocar por acá un círculo, ¿cierto? Y por acá, muy pequeño, un círculo y luego otro círculo por acá. Porque necesito generar sí o sí esos esos dos ceros, ¿cierto? Esos dos ceros. ¿Listo? Mira, ¿qué pasó ahí? Tengo que esperar que primero reconozca una flecha y luego la otra, ¿no? Ahí está mejor. Listo. Ahora, aquí voy a colocar estado S1 y aquí estado S2 para que me genere los dos ceros. Pero, ok, me genere los dos ceros. Ya, los dos ceros. ¿Cómo hago para que me genere cualquier cadena de unos o cualquier cadena de ceros? Eh, cualquier cadena de ceros o de unos. Cualquier cadena de ceros o de unos. Ok, podemos haberlo hecho así, ¿no? A ver, simplemente correr un poquito a la izquierda. Esto de acá, ¿qué pasó? Pude haber colocado acá un generador de cualquier cosa. O sea, que me genere cualquier cosa. ¿Cierto? Aunque me va a quedar muchas bolitas ahí. Pero no importa, podemos luego hacer otra más reducida. Puedo colocar acá un S1. Ah, calma. S1, ¿cierto? Y generar cualquier cosa acá. No, pero es que si genero cualquier cosa, ya no va a pasar el S0, ¿cierto? Entonces estaba bien como habíamos hecho anteriormente. No hay otra. Ok, entonces lo que puedo hacer aquí es, bueno, como pasa ese 0, acá puedo generar cualquier 0. Entonces acá voy a generar cualquier cadena de unos, ¿cierto? Y puedo intercalar con este 0 de acá. Luego, ¿qué puedo hacer? Miren, claro, yo necesito tener dos ceros consecutivos. Por lo tanto, el S2 tiene que ser un estado de aceptación, ¿cierto? Tiene que ser un estado de aceptación. Ok. Sí, un poco más pequeño. Y ahí, ¿cierto? Ok. El S2 es un estado de aceptación. Entonces pasa 0 y termina, lo acepta. Pero puede ser que hagan tantos unos como yo quiero, ¿cierto? Luego pasa a 0, 0 y es aceptado también. Pero puede ser que tenga unos, luego seguido de 0, luego seguido de 1, luego seguido de ceros.
¿Cómo hago eso? Bueno, yo tengo unos, ¿cierto? Seguido de 0, pero si yo quiero seguir que siga habiendo más ceros, fácil, voy y regreso para acá. ¿Con quién? Con 0 regreso acá. Con 0. ¿Por qué regreso con 0? Miren, porque al momento de regresar con 0, ¿qué estoy haciendo? Un bucle de ceros, ¿cierto? Puedo comenzar con 0 y para acá 0. Entonces, miren, aquí estoy generando tantos unos o ceros como yo quisiera, ¿cierto? Luego llevo acá ese 0, si quiero paso aquí ese 0. Ok, todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque después de haber generado los ceros, los dos ceros que yo quiero, me falta el y, ¿cierto? Y ese y es cualquier cadena. Y nosotros ya vimos cómo generar cualquier cadena, ¿cierto? Simplemente, eh, perdón, acá era, el 0 ya estaba, ¿no? Esto que me confundo, acá debería ser 1. Debería ser 1. Entonces acá puedo generar cualquier tipo de cadena, ¿no? Con ceros y unos. Entonces acá claramente genero el y acá claramente genero el x. Más adelante vamos a ver que este tipo de cadenas con la demostración de teorema de Klein es bien sencillo de hacerlo. Solamente para graficar brevemente es así, ¿no? Primero necesito generar cualquier tipo de x, ¿cierto? A priori, cualquier tipo de x para mí es así, ¿cierto? Sería 0 y 1, pero con terminar ahí, ¿cierto? Necesito hacer cualquier tipo de yes. Entonces necesito este bloque de acá. Pero yo necesito conectar para que en medio existan dos ceros. Fácil. Haces un 0 por acá. Ojo, que luego tenemos que romper ese 0. Donde aparecen dos ceros, vamos a romperlos. Entonces por acá aparece otro estado y por acá aparece otro estado. 0 y llego para acá. Y ahí generé dos ceros. Y llego aquí a un estado de aceptación. Listo. Pero se dan cuenta que aquí existen dos ceros, ¿cierto? Entonces, como este no puede ser estado de aceptación, el 1 lo puedo dejar, porque no se repite esa arista. El 0, como aparece dos veces, lo voy a colocar en una sola arista. Como yo veo que acá es un bucle, necesito llegar, entonces voy al de acá, y como yo necesito llegar nuevamente acá, tengo que regresar, ¿cierto? Tengo que regresar. Entonces, regreso. ¿Cómo regreso? Borro este bucle, ¿cierto? Coloco el 1 que me quedaba acá. Borro el estado de aceptación, ¿cierto? Y finalmente regreso acá. ¿Regreso con quién? Con un 1. Regreso con 1. ¿Cierto? Regreso con 1. Y eso es básicamente lo que hace Klein, ¿no? Concatenar, digamos, grafos, ¿no? Primero hace el autómata para X, luego para Y, luego para el 0, 0, y luego los va concatenando, eliminando estados iniciales y estado de aceptación, ¿cierto? Concatenándolos en el final. ¿Ok? Muy bien, eso lo vamos a ver luego. Ok, vamos a hacer el C, a ver. El C dice el conjunto de cadenas de bits que no contienen dos ceros consecutivos. Que no contienen dos ceros consecutivos. O sea, si aparece un 0, el que le sigue debería ser sí o sí un 1, ¿cierto? Entonces, y si aparece por ahí dos ceros consecutivos, tengo que mandarlo a dónde? A un sumidero, ¿cierto? Porque no es aceptado. Entonces, mire, vamos a hacerla así brevemente. Entonces, vamos a simbolizar el AC. ¿Quién es? El conjunto de la cadena de bits que no contienen que no contienen dos ceros consecutivos. Ok, no sé si podría simbolizar eso. Ok. Ya. Creo que sí podría simbolizar. ¿Cómo lo simbolizaría? Sí, ¿no? Ve. L igual a A1. Voy a colocar así A1, A2, A3, bueno, claro, A4 y así sucesivamente hasta AN. Tal que AI, BI más 1 es diferente de 0, 0.
O sea, no tiene dos ceros consecutivos. Perdón, aquí es ahí más 1. No sé por qué lo que veía. Ahí más 1. Ahí está, 0, 0. Coma, donde hay y cualquiera ahí es 0 o 1, ¿cierto? Ya, listo. Eso vamos a dejarlo ahí. Entonces, para comenzar, el vacío es aceptado. Entonces, desde acá ya sabemos que el S0 tiene que ser un estado de aceptación, ¿cierto? Entonces, tenemos esto por acá. Ok. ¿Cierto? Entonces, el S0 tiene que ser sí o sí un estado de aceptación. Ok. Sí o sí un estado de aceptación. ¿Listo? Coloco acá el S0. Es un estado de aceptación porque la cadena vacía claramente está ahí. Luego, ¿qué tengo? ¿Debería aceptar cualquier uno? Sí, cierto, porque todos los bucles que tienen solo unos, ¿cierto? Están acá, ¿cierto? Entonces acá debe ser un bucle con unos. ¿Podría ser un bucle de ceros? No, porque si hago un bucle de ceros podría tomar dos ceros, tres ceros consecutivos y ahí ya no cumple con la configuración de él, ¿cierto? Entonces, ¿puede ser que aparezca un cero? Sí, entonces vamos a hacer, ¿no? Que aparezca un cero por acá. Ok, que puede aparecer un cero. ¿Listo? Y, ok, lo acepta. Ese cero lo puede aceptar, lo acepta, de hecho lo acepta, ¿no? Entonces necesito hacer que ese sea un estado de aceptación también. Porque si lo acepta, tengo que configurarlo como de aceptación. Entonces, mira, si tiene un cero, tiene que aceptarlo. Entonces, coloco acá el cero. Si entra un cero, lo acepta. Pero lo que no acepta son dos ceros consecutivos. Eso significa que si después de acá aparece un cero, ¿cierto? Si después de él aparece un cero, o sea, un cero por aquí. Ok, así es. Si aparece un cero por aquí, ¿cierto? Ese no tiene que ser aceptado, por lo tanto necesito aquí que un sumidero, ¿cierto? Un sumidero. ¿Y ese sumidero cómo lo hago? Haciendo un bucle sobre él mismo y que no salga a ningún estado de aceptación, ¿cierto? Ese sumidero lo voy a llamar, bueno, que es S1, aquí le voy a llamar S3 y aquí cualquiera que entre, sean ceros o sean unos, se queden en el mismo, no terminen. ¿He acabado? No, porque claramente puede haber varios unos, luego un cero, luego podría aparecer ¿quién? Otro cero, perdón, otro uno, ¿cierto? Lo que no puede aparecer es un cero. Entonces, cuando aparezca un 1, ¿dónde lo mando? Acá, ¿verdad? Cuando aparezca un 1, lo mando al inicial. Y podría ser tantos unos como yo quisiera, nuevamente. ¿Cierto? Y ahí acaba, ¿no? Sí, ahí acaba. Entonces, esa sería una máquina, un autómata, perdón, determinista para el lenguaje que me piden ahí. Y ahí me quedan dos más, ¿no? Eso ya queda como ejercicio para ustedes. Ok. Ahora, ya vimos los autómatas deterministas. Ahora nos falta ver los autómatas no deterministas. Como les decía al inicio, un autómata no determinista en su función de transición, ¿cierto? Estando en un estado, tiene diferentes estados para elegir con una entrada dada. O sea, si estoy en estado S0, si me entra un 0, puede ser que me pueda ir al S1, al S2 o al S3, ¿cierto? O sea, no está bien determinado a cuál debería ir. Eso es, ya entra ahí un cierto grado de incertidumbre, ¿cierto? O al que yo quiera elegir. Entonces, ¿qué es un autómata finito no determinista? Básicamente la misma definición del determinista, lo único que cambia es esta función de acá, la función de transición. En vez de llevarme un estado con un símbolo a un estado, aquí me lleva a un conjunto de estados, ¿cierto? Un conjunto de estados. ¿Ok? Veamos. Veamos el ejemplo para entenderlo mejor. Miren, acá, miren, por ejemplo, tengo la función de transición, aquí tengo los elementos del conjunto al cual me lleva cada estado. Por ejemplo, cuando está en S0, me dice que la función de transición me puede llevar al S0 y al S1. Recuerdan que en el determinista, dado una entrada, me daba una única salida. Acá no, me está dando dos salidas. Puedo ir al S0 o puedo ir al S1.
Mira, acá en el S1 entra el 0, puedo ir al S0. Y cuando entra el S2, cuando está en el S2 y me entra un 0, me dice que no debo hacer ninguna acción. ¿Cierto? No puedo ir a ningún lugar. ¿Cierto? Y cuando estoy en el S2 y me entra un 1, dice que debo ir al S0 o al S2. Ojo, que ¿por qué es posible que aquí aparezca que no me puede ir a ningún lugar? Porque recuerden que la función me va ¿a dónde? Al conjunto de partes de S, ¿cierto? Este es el conjunto de partes, ¿eh? O conjunto potencia. Conjunto potencia. Potencia de estados de S, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cómo elaboramos nuestro diagrama de estados para esa tabla? Miren, lo único que debemos hacer es actuar de manera lógica. Miren, estoy en el S0, estado inicial, ¿cierto? Ok, mire, si me entra un 0 y estoy en S0, debo ir al S0 y al S1. Ok, voy al S0, que debería ser un bucle. Cuando me entra 0, acá está 0, pero también debería ir al S1. ¿Ven? Cuando entra 0, me voy tanto a S0 como a S1. Y si me entra un 1, solamente vete al S3, me dice, ¿cierto? Entonces debería ir al S3. Listo. Ahora me dice que si tú estás en S1 y te entra un 0, debes ir al S0. Entonces debería regresarme al S0 por acá. ¿Cierto? Listo. Sin embargo, me dice que cuando me entra un 1, yo debería ir al S1 y al S3. Entonces regreso al S1 y me voy al S3 con un 1. ¿Cierto? Y ya en el S2, ¿qué pasa con el S2? En el S2 es un estado de aceptación. Bueno, acá no. Sí, acá me dice, ¿no? Estados finales o estados de aceptación son en S2 y S3. Entonces acá me coloco S2 con doble círculo y me dice que cuando me entra 0 no me voy a ningún lado, entonces no tengo nada que dibujar. ¿Cierto? Solamente cuando me entra 1. Cuando me entra 1 dice que me voy a S0, ¿cierto? Y me voy a ¿dónde? Me voy a el mismo. Porque aquí me dice S0 o S2. ¿Cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden ver que el diagrama se hace de manera bien lógica, ¿no? Siguiendo las mismas pautas que vimos hasta ahora. Ok, muy bien. Por ejemplo, acá me dicen hallar el diagrama de estados del autómata no determinista, cuya tabla de estados es la siguiente. Ok, ya. Bueno, acá no me han dado los estados de aceptación, entonces así que yo lo voy a agregar acá. Aquí, con estados de aceptación. Voy a colocar S2 y S3. Y S4. S2 y S4. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a graficar. ¿Cierto? Ok. Entonces veamos. Estado inicial S0, lo mismo de siempre. ¿Cierto? S0, luego S0 se va al mismo o a S2 o a S1. Entonces voy a colocar por acá 3 que estén relativamente accesibles para SS0, S0, perdón, S2 y S1, ¿no? Ah, ya. Bueno, en realidad debería ser así. Eliminar acá. Ahí están siendo accesibles para el S. Entonces dice que existe una lista de S0 para el S1 y de S0 para él mismo y para... Primero voy a colocar el nombre, ¿no? S0, S1 y S2. Pero recuerden que S2 es un estado de aceptación. Entonces debo dibujarlo con doble círculo, ¿cierto? Entonces me dice que del S0 se va, cuando le entra 0, se va a él mismo, ¿cierto? A él mismo o se va al S2, ¿cierto? Eso es cuando le entra 0. Y cuando le entra 1, se va al S1, dice. Ahí está. Eso es cuando le entra 1. ¿Cierto? Listo. Luego, en el S1 me dice que se va al S3 o al S4. Entonces voy a colocar esto por aquí.
al S2, perdón, al S4 o al S3, ¿no? Ok, voy a colocar estos dos por acá. Pero recuerden que el S4 es un estado de aceptación. Entonces lo voy a colocar con doble círculo, ¿cierto? Entonces acá es S4 y acá el S3. Y el S1, cuando le entra 0, dice que se va al S3, ¿cierto? Se va al S3. Cuando le entra 0, perdón, cuando le entra 0, se va a S3, acá es 0. Luego, cuando le entra 1, se va a S4, entonces se va acá, 1. Luego, cuando está en S2 y le entra un 0, dice que no hace nada, pero si le entra 1, se va a S4. Entonces aquí es cuando le entra 1. Y cuando está en S3, dice que si le entra 0, se va a S3, o sea, hay un bucle. Entonces acá es cuando le entra 0. Y si le entra 1, no hace nada. Y en S4, cuando le entra 0, se va a S3, y cuando le entra 1, también se va a S3. ¿Cierto? Entonces sería aquí cuando le entra 0 y cuando le entra 1. Se va al mismo S3. Listo. Y ese sería el diagrama para el estado, perdón, para el autómata finito no determinista. ¿Cierto? Ok. Ok. Ahora, nosotros vimos que autómatas finitos deterministas reconocían lenguajes, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos reconocer un lenguaje mediante un autómata no determinista? ¿Cierto? En realidad, para reconocer el lenguaje mediante un autómata no determinista se hace de la misma manera como hicimos para el caso de autómata finito determinista. Solo que, claro, aquí tenemos más posibilidades porque de un nodo salen diferentes aristas para una misma entrada, ¿cierto? Entonces, cuando una cadena es aceptada, cuando yo puedo encontrar un camino, ¿cierto? Que sigue los símbolos de esa cadena y termina un estado de aceptación, ¿cierto? Así de simple. Por ejemplo, aquí me dice, hallar el lenguaje reconocido por el autómata determinista de la siguiente figura. Miren, primero, para comenzar, miren, el S0 es un estado de aceptación. Entonces el lambda debería estar ahí. Pero como hay un bucle, vamos a considerar eso. Así nada más. Miren, aquí me acepta quién. Los 0 estrella. ¿Cierto? 0 estrella. Acá va el 1. ¿Cierto? Aquí me acepta quién. No me acepta nada porque aquí es sumidero. Entonces, todos los que llegan acá se eliminan. Sumidero. ¿Cierto? Sumidero. Listo. Listo. Entonces, veamos. ¿Qué cadena me acepta? Me acepta, por ejemplo, el 0 estrella, o sea, cualquier cantidad de ceros como yo quisiera. Luego se va al S1, por ejemplo. ¿De qué manera llego al S4? Por ejemplo, puedo llegar de esta manera, ¿no? Salir así y luego ir así. Entonces voy a describir cómo, ¿cierto? Cómo he llegado ahí. He llegado dando tantas vueltas a 0 como yo quiero, luego tomando un 1 y luego tomando otro 1. Y llegué al S4. Pero también pude haber llegado por otro lado, miren, al S4. ¿Cierto? Me faltó el primerito, ¿no? El primerito. ¿Cómo he llegado al S0? Solamente dando vueltas al 0. ¿Cierto? 0 estrellas, sin unos. ¿Ok? Luego, ¿cómo llegué al otro estado de aceptación? Bueno, el otro estado de aceptación es el S4. ¿Cierto? Mediante este camino. Ahora, mediante otro camino. Mediante este camino hasta llegar hasta el S4. ¿Cierto? ¿Cómo he llegado? Dando tantos ceros como yo quiero. Luego tomar otro 0. Luego tomando un 1 y nada más. ¿Hay otra forma de llegar a un estado de aceptación? No. Entonces, ¿quién es mi lenguaje reconocido por ese autómata? Mi lenguaje reconocido va a ser 0 estrella, ¿cierto? Unido con 0 estrella 1, 1, unido con quién? Con 0 estrella 0, 1, ¿cierto? Unido con 0, 1. Profesor, ¿quién es eso?
Bueno, podemos ponerlo por comprensión acá. Eh, ok. 0 estrella. Ok, podemos hacerlo así. L es igual a 0 elevado a la K, coma, puede ser 0 elevado a la N, no necesita ser el mismo K con el mismo N acá, seguido de varios unos, o el 0 elevado a la una L, seguido de 0, 1, donde K, N y L pertenecen a los naturales, ¿sí? O son mayores o iguales a 0 nada más. Son mayores o iguales a 0. Se supone que estamos aquí en matemáticas discretas y todos son naturales acá. Naturales o enteros positivos, mayores o iguales a 0. Todos son enteros, ¿cierto? Positivos en este caso. No negativos, ¿no? Porque comienza desde 0. Entonces, K, N y L son mayores o iguales a 0. Entonces, ese es el lenguaje reconocido, ¿cierto? ¿Por quién? Por, por ese diagrama, por ese autómata. Entonces, miren, esa es una manera de ir reconociendo. Claro, porque la única manera de llegar o de reconocer un lenguaje es llegar a un estado final. ¿Cómo llego a un estado final? Mediante este camino, y así también esa técnica lo hubiéramos hecho anteriormente, ¿no? Bueno, aquí ya lo conocemos. Entonces, vemos también que autómatas no deterministas, ¿cierto? También, ¿qué pasa? También reconocen lenguajes. Ok, y miren, todo autómata no determinista, miren, a pesar de que de un estado me lleve a varios con una sola entrada, yo puedo transformarlo en qué? En un, eh, en un estado determinista, un autómata determinista, perdón, en un autómata finito determinista. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Es más, ese es este teorema de que aparece acá. Si el lenguaje L es reconocido por un autómata finito no determinista, M0, entonces L también es reconocido por un autómata finito determinista. O sea, todo autómata finito, el lenguaje reconocido por un autómata finito no determinista puede ser reconocido por uno determinista. ¿Ok? Y acá tenemos la demostración. Lo único que solamente voy a acotar aquí, que la demostración no es complicada. Lo único que hacemos es aquí crear más nodos. Más nodos. Si yo tengo que del S0, ¿cierto? Se van a varios lugares, lo que voy a hacer con una sola entrada, 0, voy a juntar todas esas entradas. ¿Y cómo lo voy a juntar? En un conjunto. ¿Cierto? En un conjunto. Miren, es más, les aseguro que si ustedes entienden o comprenden el siguiente ejemplo, la demostración es básicamente describir lo que se hace en el ejemplo. Miren, acá está la solución inclusive. Miren, me dice hallar el autómata determinista que reconozca al mismo lenguaje del autómata no determinista que aparece ahí en la figura. ¿Cierto? Que aparece en la figura. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solo un segundo para entrar aquí al Zoom, porque si no me cierran antes de las 12. Zoom. Asistencia aquí. Ok. Entonces veamos. ¿Cómo podemos construir esto? Ya. Muy bien. Entonces, si ustedes observan, como les estaba diciendo, ¿no? Claro, si nosotros vemos la demostración, podemos, digamos, hacerlo tranquilamente esto. Entonces, para la construcción del autómata finito determinista asociado a este, lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, es básicamente hacer lo que describe ese teorema. Mire, en primer lugar, a cada estado lo voy a considerar como un conjunto. Como un conjunto. Miren. Primero, tenemos el estado S0, ¿cierto? Como su conjunto, perdón. El S0, ¿a dónde va? ¿Cierto? Del S0 va al S1, pero con la entrada 0. ¿Se va a él mismo o se va al S2? ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Cuando sale con 0, así lo voy a colocar, ¿eh? Luego lo voy a concatenar todo.
Cuando sale con 0 se va el S0 y el S2. Entonces, a eso lo coloco como ¿quién? Como un subconjunto que contiene el S0 y el S2. En este conjunto tienen que ir todos los nodos de llegada, ¿cierto? Con entrada S0, ¿cierto? Entonces se va S0 y S2, ¿cierto? Listo. Con 0. Y con 1 se va ¿a dónde? Solamente a un lugar, a S1. Entonces coloco S1 solito. Ahora me voy a S1 y S1 también lo coloco entre llaves, ¿cierto? A ese S1, digo, cuando le sale 0, ¿a dónde se va? Al S3, profesor, solamente al S3. Entonces coloco al S3. Luego digo el S1, ¿cierto? Bueno, podemos hacerlo así, ¿no? Sí, así, uno solo nada más. Cuando es 0 y cuando es 1. Cuando es 0 y cuando es 1. Cuando entra 1, ¿a dónde se va? Al S4. Pero hay una única salida para el 1, entonces solamente se va al S4 entre llaves, ¿cierto? Cuando está en S1, ¿cierto? Cuando está en S1. Luego, ¿qué tenemos? Ya. Cuando está en S2, ¿cierto? Cuando está S2, ¿a dónde se va? ¿Dónde está S2? Bueno, cuando tiene 1 solamente se va al S4, entonces coloco acá S4, ¿cierto? Y cuando tiene 0, ¿a dónde va? A ningún lado. Entonces lo dejo ahí. No, no lo dejo ahí. En realidad lo coloco vacío, ¿cierto? Porque no se va a ningún lado. Listo. Vacío sin llaves, ¿no? Vacío sin llaves. Luego voy al S3. Voy y digo, aquí es cuando es 0 y aquí cuando es 1, ¿no? El S2. Perdón, cuando es 0 se va al vacío, ¿no? Cuando es 0 se va al vacío. Cuando es 1 se va al S4, ¿cierto? Ahí está. Tengo S3, ¿cierto? Y le entra un 0, ¿cierto? ¿A dónde se va? Al mismo S3. O sea, hay un bucle. Y cuando está en S3 y le entra un 1, ¿a dónde se va? A ningún lado, al vacío, ¿cierto? En el S3. Ahora voy al S4, ¿cierto? Al S4. Y digo, cuando al S4 le entra un 0, ¿a dónde se va? Se va al S3, ¿cierto? Y cuando el S3 entre llaves. Y cuando le entra un 1, se va a dónde? Al S3 también. Entonces, listo. Entonces, ¿cuáles son los nodos que todavía no le he asignado salidas? Bueno, el S1 ya está. Voy a colocar S1, S2, S3. Serían los nuevos nodos, ¿no? O los nuevos estados. S3, S4, ¿cierto? Por acá aparecen nuevos, miren. S0, S2, que ahora va a ser también un estado. S1, S3, S4 vacío, ¿cierto? El S3, nada más, solamente aparece nuevamente el S0 y S2. S0, S2, ¿cierto? Y digo, el S0, S2, cuando le entra un 0, ¿a dónde va a ir? Y a dónde va a ir cuando le entra 1. Entonces, ¿a dónde hago, profesor? Pero si acá no aparece S0, S2, cómo voy a saber qué pasa cuando le entra un 0? Fácil. Dices, cuando está en ese 0, cuando le entra un 0, ¿a dónde se va? Al mismo S0, ¿cierto? Entonces acá coloco S0. ¿Y a dónde más se va? Al S2, ¿cierto? Al S2. Cuando le entra un 0 al S0, ¿cierto? Listo. Pregunta, cuando está en S2 y le entra un 0, ¿a dónde se va? ¿Mm? No se va a ningún lado. O sea, se va a unión con el vacío. Unión con el vacío. Entonces, como ya no se va a ningún lado, simplemente lo dejo ahí, ¿cierto? Nuevamente repito, ¿no? Acá, cuando le entra un 0 a ese 0, lo coloco acá todas las llegadas del S0 cuando le entra 0 y todas las llegadas del S2 cuando le entra 0. Pero como S2, cuando le entra 0 no se va a ningún lado, se acabó. Ahí nomás queda. Y ahora cuando le entra 1, digo, cuando a ese 0 le entra 1, ¿a dónde se fue? Al S1, ¿cierto? Al S1. Entonces aquí lo coloco el S1.
¿A dónde más se va? A ningún lado. Y a S2, cuando le entra un 1, ¿a dónde se va? Cuando le entra un 1, se va al S4. ¿Cierto? Se va al S4. Listo. Apareció uno nuevo acá, miren, un S1, S4. Bueno, al S0, S2 ya lo tenía, ¿no? Entonces por acá aparece otro nodo. S1, S4. ¿Cierto? Bueno, acá me faltó colocar el S0, ¿no? S0. El S1, S4 también debería tener entradas y salidas. ¿Cierto? Entradas y salidas. Cuando entra 0 y cuando entra 1. Cuando entra 0, primero voy y busco todas las salidas de S1 cuando entra 0. Solamente llega a S3. Coloco S3. Y cuando en S4 le entra un 0, ¿a dónde se va? Al mismísimo S3. Entonces ahí acaba. ¿Cierto? Listo. Cuando a cuando a S4, perdón, cuando a S1 le entra 1, ¿dónde estoy? Acá. ¿Se va a dónde? Al S4. Y cuando al S4 le entra un 1, ¿a dónde se va? Al S3. ¿Cierto? Entra un S3. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por acá? ¿Cierto? Apareció uno nuevo. ¿Quién? El S4, S3. Y nuevamente repito el proceso. Creo que este es el final, ya veré. Puede ser que le entre un 0 y puede ser que le entre un 1. ¿Cierto? Si le entra un 0, ¿cierto? Si le entra un 0, ¿qué pasa? A ver, a S4 cuando le entra un 0, ¿qué pasa? Se va al S3. Entonces coloco aquí S3 en el conjunto. Nada más, ¿no? Y cuando a S3 le entra un 0, ¿a dónde se va? A él mismo, ¿cierto? Entonces me queda S3, S3, que es S3 mismo, ¿cierto? Y cuando le entra un 1 al S4, ¿dónde está el S4? Cuando entra 1 se va al S3 también, ¿cierto? Y cuando al S3 le entra un 1, ¿a dónde se va? A ningún lado, entonces queda vacío acá. Listo. Ahora, lo único que debemos hacer es concatenar todo esto. ¿Cómo concatenamos? Primero, bueno, para no ver lo que está abajo, vamos a hacer nosotros mismos acá, ¿no? Añadir página. Listo. Entonces, tengo el S3, S4. Entonces tengo estos nodos. S0, S1, S2, S3, S4, S0, S2. Y ahora digo, todos ellos, ¿no? Entonces mi conjunto S ahora va a ser ¿quién? Los subconjuntos que aparecen por acá. Van a ser S0, los estados, ¿no? S1, S2, ¿cierto? S3, S4, S0, S0, S2, vacío, el S1, S4, simplemente estoy copiando lo que aparecen acá. Y finalmente el S4, S3, ¿cierto? Y cierro. Eso van a ser mis estados, ¿cierto? Luego, ¿qué hago? Ojo, esto es importante, ¿ah? Por eso que pongan atención. Luego, ¿qué hago? Luego, ¿qué voy a hacer? Es construir mi... declarar quién es mi estado inicial. ¿Quién va a ser mi estado inicial? El estado inicial, ¿cómo lo voy a colocar acá? Estado inicial. Estado inicial. Para mí va a ser el mismo de siempre. Como aquí comenzó en S0, para mí va a continuar siendo el S0, pero entre llaves. ¿Quién van a ser mis estados de aceptación o mis estados finales? Estados de aceptación o estados finales. Aceptación. Van a ser aquellos conjuntos donde aparezca un estado de aceptación para el no determinista. Por ejemplo, aquí ¿quiénes son los estados de aceptación? S0 y S4. Entonces acá voy y busco y digo, ¿quiénes son mis estados donde aparece S0 o S4? Tengo acá, por ejemplo, acá S0, S0, S4, aquí aparece el S4 y acá también aparece el S4. Y acá también aparece el S4. Entonces, ¿cuántos estados de aceptación tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá los voy a colocar quiénes son. Son S0, S4, ¿cierto? S0, S2, S1, S4 y finalmente el último que aparece por acá, S4, S3. ¿Cierto? S4. Si tú quieres, lo denotas diferente, ¿no? Q0, Q1, Q2, eso ya depende de ti, ¿no? Muy bien. Ahora lo único que debemos hacer es construir nuestro diagrama. Empecemos con el primer estado.
en el estado inicial. El estado inicial. ¿Ok? Entonces consideramos por acá. Ok, S0. Voy a hacerlo más pequeñito porque me parece que... Y el S0, entre llaves, es un estado de aceptación. Entonces necesito hacer otra circunferencia por acá. Ok. ¿Listo? Copio esto por acá y lo coloco encima. El S0 entre llaves es un estado de aceptación. ¿Cierto? ¿Listo? Pero igual para mí este es el inicial. Entonces por acá voy a iniciar. Ok. Listo. No me reconoció. Listo. Ahora, digo, voy acá. Estaba en el S0, ¿verdad? Voy acá y busco. ¿El S0 con quién está conectado? Con el S0, S2 y con el S1. ¿Cierto? Entonces voy a crear acá dos flechitas. S0, S4, si no me equivoco. Y está conectado también con... Está conectado con S3. S3 no. Está conectado con S0, S2, ¿cierto? S0, S2 y con S1. Aquí tenemos dos nodos. ¿Y esa aceptación es S? Sí. Entonces necesito otra circunferencia por acá. ¿Cierto? Mejor así. Ahí ya lo reconoce como una sola. Ahí está. Y por acá tengo otro. Listo. Solo que aquí, ¿cierto? Aquí voy a hacer un poco más grande para que complete. Solo que aquí, miren, cuando entra 0, si no me equivoco, se va al S0, S2. Cuando entra 0, se va al S0, S2, ¿cierto? Entonces acá S0, S2. Y cuando entra 1, ¿a dónde se va? Aquí lo tenemos. Se va al S1. Entonces coloco acá S1. Listo. Ahora, si quiero continuar con el S1 o con el S0, S2. Entonces voy a continuar con el S0, S2. El S0, S2, ¿a dónde se va? Acá lo tenemos. S0, S2 se va a S0, S2, o sea, a él mismo, cuando le entra 0. Entonces aquí hay un bucle. Y cuando le entra un 1, ¿se va a dónde? Al S1, S4. Entonces vamos a hacer una flecha. ¿Cierto? Una flecha, dije. Ahí está. Entonces se va al siguiente estado. Si no me equivoco, se va al S0, S2. ¿Cierto? Perdón, al S1, S4. Pero S4 es el estado de aceptación, entonces debería ser un estado de salida. ¿Cierto? ¿Listo? Dije que se iba a dónde? Al S0, S4. S1, S4. Entonces acá coloco S1, S4. ¿Cierto? S1, S4. Listo, eso es cuando entra 1. Ahora voy a S1, S4. S1, S4 tiene dos salidas. Al S3 y al S4, S3. Al S3 o al S4, S3. ¿Cierto? Puedo hacer para acá o para acá. Bueno. S4, ¿no? O sea, depende, ¿no? Voy a colocar esto por acá. Ok. Nuevamente, me sale fecha fea ahí. Acá ahora sí. Listo. Tengo dos salidas. Una es para el S3 y el otro para S4, S3. S3, S4, S3. Voy a colocar S3 para acá. ¿Cierto? Listo. Ya. Voy a colocar aquí otra flecha. Porque recuerden que tenía un S4 ahí. ¿Qué pasó? ¿No lo configuró? Listo. Voy a hacer un poquito más grande nada más. Listo. Ahí me va a dónde? Me dice que del S1, S4 se va al S3 y cuando entra uno se va al S4, S3. Entonces acá voy a colocar S4, S3. Y luego dice que también se va al S3 cuando le entra 0. ¿Cierto? Cuando le entra 0 se va al S3.
¿cierto? Acá, cuando le entra 0 y acá cuando le entra 1. Listo, hasta ahí estamos bien. Ahora me queda S4, S3. El S3 ya está por acá. El S4, S3 dice que se va al 0. Bueno, siempre se va al S3 cuando le entra 0 o cuando le entra 1. Ah, ok. Entonces está fácil acá. Entonces simplemente voy así, ¿cierto? Voy así. Entonces acá me voy tanto cuando le entra 0 y tanto cuando le entra 1. Recuerden que aquí debe ser entre llaves. Entre llaves. ¿Cierto? Listo. Luego, ¿qué me falta? El S2, el S1, ¿no? O el S... Sí. El S1 me falta. ¿El S1 se va al S3 o al S4? S1 se va o al S3 o al S4. ¿Cierto? Entonces voy a colocar por acá S4. S4, ¿cierto? O se va al S3. El S3 ya lo tengo arriba. Entonces simplemente lo conecto. ¿Cierto? Bueno, para que quede bonito la flecha, voy a colocar acá esta flechita de acá. ¿No? ¿Qué pasó? Listo. Del S1, cuando le entra un 0, ¿a dónde se va? Al S3. Entonces voy al S3, cuando le entra 1. Cuando le entra 0, ¿no? Sí, cuando le entra 0 se va al S3 y cuando entra 1 se va al S4. Entonces acá entra 0 y aquí entra 1. Y acá era S4 entre llaves, ¿no? Pero S4 era estado de aceptación, ¿no? Porque miren, S4 era estado de aceptación. Entonces necesito colocar otra circunferencia por acá. Listo. S4. Ok. Y acabamos con S1. Ahora vamos a S2. ¿S2 se va a S4 o al vacío? ¿Dónde está S2? No hay S2. ¿Cierto? S2 se va a S4 o al vacío. ¿Dónde está S2? No he colocado todavía por acá, ¿no? S0, S4, S2. No tengo S2. Entonces debo colocar el S2. ¿Cierto? ¿Dónde coloco el S2? El S2 se va al S4, ¿cierto? O se va al S... Va a dejar el S2 para el final, a ver qué pasa. Al S2. Falta conectar acá. El S2. Es que el S2 hasta ahorita no ha estado conectado con nadie, ¿no? Nadie ha llegado al S2. Ok. Nadie ha llegado al S2. Miren, vamos a colocar el S2 por acá y vamos a ver que parece, como nadie ha llegado, va a ser irrelevante al final de cuentas. Voy a colocar acá el S2. ¿Cierto? El S2, ¿cierto? Voy a colocarlas ya. S2 entre llaves, nada más. S2. Ok, miren, el S2 dice que se va a dónde? Al 1 y cuando es 1 se va al S4 y cuando es 0 se va al vacío. ¿Y dónde está el vacío? Voy a colocar el vacío por acá. El vacío, ok. El vacío, ¿no? Vacío por acá. Y el S2, a ver, el S2 se iba al S4 y al vacío, ¿no? Al S4 y al vacío. Entonces se va para acá y se va acá. ¿Cierto? Al vacío se va cuando le entra 0 y el otro cuando se va cuando entra 1. Listo. Luego voy al S3. El S3, voy y digo. Ok. Se va al S3 o al vacío. Entonces sí. Llego al vacío de todas maneras acá. Llego al vacío. ¿Cierto? O al S3. Entonces acá creo un bucle. ¿Cierto? Creo un bucle. Listo. Pero al vacío se va cuando le entra aquí. Cuando le entra un 0. No, cuando le entra un 1, ¿no? Acá no está. Y al otro cuando le entra un 0. Entonces cuando le entra un 1 y aquí cuando le entra un 0. Listo. Luego voy al S4. Y en el S4 veo que se va al S3 y solamente al S3. Cuando le entra 1, ¿no? Entonces, ¿dónde está S4? Acá. ¿Cierto? Cuando le entra 0 o cuando le entra 1, se va a dónde? Al S3. ¿Cierto? Listo. Y nada más, no tenemos quién conectar más. ¿Cierto? No tenemos nada más que conectar. Si ustedes se dan cuenta, al S2 nadie llega. Si nadie llega,
lo desconsidero. ¿Por qué? Porque lo desconsidero, como nadie está llegando, ningún número va a llegar, va a caer en dónde, en ese estado. Entonces, ¿para qué tiene sentido estar ahí? Ninguno. Entonces aquí tenemos el diagrama, ¿cierto? Falta para el vacío, bueno. Si en el vacío le entra un 0 y le entra un 1, bueno, como yo no tengo nadie por acá para el vacío, cuando le entre el 0 y le entre 1, lo voy a mandar a él mismo. Porque todos los nodos tienen que tener una entrada de 0 y 1. Tienen que tener dos aristas saliendo de él. ¿Cierto? Y eso es lo que hay. Miren, dos para este, dos para este, dos para este. Eh, sí, dos también, porque aquí salen 0, 1, K0. Sí, todos tienen dos. Ok. Bueno, una manera de no haber considerado el S2 acá entre llaves es ir, bueno, termino mi grafo. Si llegó, busco sus hijos. Si llegó, busco sus aristas, ¿no? Si llegó a ese estado, busco sus aristas. Y si hubiéramos seguido esta secuencia, nunca hubiéramos llegado al S2. ¿Cierto? Nunca hubiéramos llegado al S2 y ya no era necesario considerarlo. Entonces acá tenemos un diagrama, ¿no? Que debería ser parecido al que está. Sí, exactamente. Solo que el vacío ha sido considerado al otro lado. Nosotros lo hemos colocado acá. Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces ya tenemos, miren, una manera de cómo construir un autómata finito, determinista, ¿cierto? A partir de uno determinista. ¿Cierto? Tiene su equivalente. Claro, profesor, yo me hago bolas con los subconjuntos. Si tú quieres, vuelve a traducir todo esto. Es decir, ya, al S0 lo voy a llamar Q0, al S1 le llamo Q1, a este le llamo Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Y luego vuelves a traducir allá. Miren, de Q0 se va a Q1, perdón, a Q6 y a Q1, ¿cierto? Y ahí vas cambiándole nombre a todos los nodos que aparecen por ahí, ¿cierto? Y trabajas sin subconjuntos, ¿cierto? Pero para eso tienes que cambiar toda la notación que está ahí. Y es un trabajito extra, ¿no? Ok, creo que vamos a acabar por ahí. Esto lo podemos hacer la próxima clase. Porque la otra clase solamente me quedan máquinas de Turing y un breve repaso sobre autómatas que son con pilas y los que leen los de tipo 1 también, ¿no? Vamos a terminar con lo de con autómatas, perdón, con la máquina de Turing, porque la máquina de Turing leen los lenguajes de tipo 0 y los lenguajes de tipo 0 contienen a todos los otros, ¿cierto? Entonces significa que cuando nosotros estudiemos Turing, ¿cierto? Vamos a tener un autómata que lee cualquier lenguaje que hemos estudiado hasta ahorita, ¿cierto? Inclusive los regulares, obviamente, porque los regulares eran los más pequeños. Siendo que para los regulares, ¿cierto? Es importante o es esencial estudiar los autómatas finitos, ¿cierto? Porque es una manera mucho más clara, ¿cierto? De comprender y entender ciertos lenguajes de programación. Y a pesar que se pueden simular también, ¿ok? La próxima semana vamos a ver algunas páginas para simular autómatas finitos. De hecho, creo que voy a dejar el link ahí hoy día, ahora ahí eh, en la, en la plataforma para que ustedes puedan ir y simular ahí, ¿no? Puedes agregar estados, ya aparecen como círculos el estado y vas añadiendo aristas, tal cual como se hacen en grafos, como vimos en un algoritmo también, un algoritmo en una página que vimos en la clase de grafos. Y ahí vamos añadiendo también sus etiquetas, ¿no? Que son cambios de estado. Inclusive también existe una página donde puedes simular la máquina de Turing, pero para eso nosotros primero tenemos que estudiar cómo se crea una máquina de Turing, qué es lo que lee, cómo funciona la máquina de Turing, ¿cierto? Y cómo podemos crear una máquina de Turing eh, para que nos lea algunos lenguajes estándar o que son clásicos, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a terminar por ahí, ¿cierto? Repasen lo que hemos visto. No coloqué lista de ejercicios. Voy a colocar la lista de ejercicios hoy día un poco en la tarde para que practiquen también, ¿cierto? Yo sé que esta parte de acá no es que sea pesada, porque cuando la entiendes es bastante sencillo la dinámica de cómo funcionan estas cosas. Sin embargo, ¿cierto? Puede ser algo nuevo para todos, ¿cierto? Y entonces ahí como que un poquito demoramos en procesar esa parte,
¿ok? También los ejercicios no son, bueno, no son fáciles tampoco, ¿no? Digamos, son más o menos, más o menos. Eh, y acabando la teoría, que va a ser el lunes, ¿no? Acabamos la teoría. El miércoles, si quieren, podemos hacer un repaso, si es que no quieren su examen el miércoles, obviamente. Si ustedes ya no quieren, normal, podemos hacer unos ejercicios de los dos últimos temas. De este tema de hoy, del tema pasado, y bueno, de lo que venga el lunes, ¿no? Podemos hacer ejercicios que podrían caer en el examen también, ¿cierto? Como para reforzar un poco más. Y eso lo podemos hacer el mismo miércoles, y el examen podría ser un viernes, o un jueves, o un sábado, no sé qué día cae 10 también. 12, ¿no? A ver, 10 es sábado, ¿no? Entonces podemos hacer, el examen puede ser un viernes o un sábado. El día de hoy voy a revisar sus trabajos grupales, el día de mañana su práctica que tienen que entregar hasta medianoche del día de hoy. ¿Ok? Entonces ahí termino de revisar todas esas cosas y estamos listos para dar el último refuerzo si ustedes gustan, ¿no? Yo estoy dispuesto a ayudarlos con un refuerzo más con respecto a los últimos temas porque, bueno, lo estamos viendo bien rápido, ¿no? Porque igual yo creo que matemáticas discretas debería tener un poco más de tiempo para desarrollarse, porque matemáticas discretas es bien amplio y es más, cuando tú estudias un posgrado, digamos, digamos, nivel científico, ¿no? Así digamos, afuera de Perú. Eh, el primer paso para que te consolides como un posgraduando, digamos, con miras a lo científico, es justamente dominar muy bien las matemáticas discretas. Es más, los primeros cursos en posgrado son matemáticas discretas, ¿eh? Entonces hay que tener un poquito más de énfasis en esa parte. Por ejemplo, en otros lugares, no aquí en Perú, he visto que matemáticas discretas lo dictan en dos cursos, matemática discreta uno y 2. En la uno llegan hasta grafos, nada más. Y en la 2 hacen todo lo restante. Y es más, en la primera, la matemática discreta uno son 6 horas por semana. 6 horas por semana, en un semestre. ¿Ok? Entonces, miren, le da un poco más de énfasis. Porque es importante, ¿no? Es importante que tú, digamos, tienes unas miras a lo científico. Porque el formalismo está por ahí, ¿no? Ok, chicos, vamos a terminar la clase de hoy por acá. Cualquier cosa también. Bueno, repasen, por favor. Ok, yo sé que demora un poquito para procesar. Traten de hacer algunos ejercicios. Profesor, una pregunta ¿Sí? sobre el proyecto. Sí. Eh, ¿Nosotros tenemos que enviarle solamente el código o también lo que sale? No, no, solamente el código. Ah, solamente el código. Ya, gracias, Ajá, profesor. listo. ¿Sí, John? Sí, profesor. Entonces, el momento de mandar el proyecto, ¿tiene que ser en el formato de Python o en PDF puede ser, con el código ya resuelto? Eh, Y en con los pa- procedimientos, no, claro. tienen que ser en Python, por favor, porque queriendo o no, tengo que comprobarlo, ¿no? Tengo que correrlo. Ok, entonces yo lo copio y lo coloco en una celda de Jupyter y listo. ¿Ok? Es una manera más rápida de verificar también, ¿no? Si en caso no pueden resolver, digamos, para la gente que tiene dificultad con Python, si en caso no pueden resolver algunos ejercicios, por lo menos hagan el pseudocódigo, ¿no? El pseudocódigo, profesor, ya está bien, yo no pude programarlo, pero aquí está mi pseudocódigo, ¿no? Porque una vez que tienes el pseudocódigo, más adelante vas a tener algún conocimiento más avanzado de Python y vas a poder programarlo sin ningún problema, ¿no? Y también será considerado el pseudocódigo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por el día de hoy.